días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Tenemos el gusto de tener como invitada a Alejandra Espinosa, gerente de producto de ESG y Compliance de Cial. ¿Cómo te encuentras, Alejandra? Todo bien, muchas gracias. Pues digo, Alejandra, para ir empezando, yo antes de hablar de la empresa, me gustaría que nos platicaras un poquito de quién eres, con quién estamos platicando. Pues mira, yo soy, como bien dices, la gerente de producto de criterios ESG y Compliance aquí en Cial. Yo soy internacionalista de carrera. Hice una maestría en gestión de política pública y me he dedicado a temas ambientales de entonces. ¿Y qué es Cial? Me gustaría primero conocer también qué es. Porque digo, es una empresa que platicamos hace un ratito, más de 200 años. Difícilmente alguien no va a saber qué es, pero sabemos que también es un mercado que no está tan metido dentro de la industria, así que para ellos que nos platiques un poquito. Claro, pues mira, Cial Bradstreet es una empresa que genera datos comerciales de otras empresas. Entonces, es por ejemplo para tener suficiente información sobre análisis crediticio, financiero de las empresas. Y pues bueno, tenemos un producto que es muy reconocido, que es el número 2, ¿no? Que lo que te da es decir, oye, bueno, esta empresa existe, esta es su dirección, esta es su razón social, etcétera, ¿no? Entonces que te permite como tener cierta certidumbre de quién es la empresa que dice que es, ¿no? Y bueno, ahora tenemos también productos de criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Nosotros lo que hacemos es darles una calificación a las empresas dependiendo qué tan éticas y sustentables son. Y pues otra solución que tenemos de productos está orientada a temas de compliance, ¿no? Entonces tenemos bases de datos, de listas de sanciones, de personas políticamente expuestas, y también de noticias adversas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un caso de uso muy específico, si tú quieres sumar a proveedores que trabajen contigo, pues tú puedes hacer un análisis desde quiénes son, dónde están, quiénes son sus accionistas, que no haya ningún tema reputacional, operacional relacionado a temas ambientales o sociales, cómo están sus estados financieros, cómo está la empresa, ¿no? O sea, cómo la salida de la empresa, y bueno, o sea, eso es lo que hacemos nosotros. Y qué curioso, en una época donde hay tanta información alrededor, tanto es muy fácil mentir de ella, como ahorita tener una empresa que ya te permite, o que existió de tiempo permitiendo tener esta información, pero de buena fuente. Y que vimos también un crecimiento por el mismo internet de muchas empresas fantasmas. Exacto. Que eso también fue un caos que se generó y que empezó a haber mucho problema para empresas de contratar a un con o otra de proveedor ya pagado y... Exactamente. Entonces nosotros les ayudamos a evitar que eso suceda. Ok. Y por ejemplo, con estas empresas nuevas también que están surgiendo, que digo, sabemos que un país como lo que es México, porcentaje gigante son pymes, son empresas chicas, también trabajan con este tipo de empresas y sí, qué tan difícil es poder tener la información de tantas empresas. Claro, pues sí, o sea, justo tenemos muchas empresas pymes y tenemos analistas especializados en seguir, o sea, que consigan la información. Entonces están marcando, están viendo, están juntando justo la información para tener todos los datos que requerimos, ¿no? Porque sí hay muchos casos donde tenemos empresas grandes que les dicen de entrada, oye, si quieres trabajar conmigo necesitas ir por tu número 2, ¿no? Okay. Entonces ya cuando lleguen con nosotros, pues nosotros los apoyamos en que tengan pues toda su información en orden, y también si requirieran algún otro tipo de producto nuestro, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un directorio de empresas, entonces pues dependiendo un poco de sus necesidades los vamos orientando. Y conociendo, digo, el reto de las nuevas empresas, ¿qué tantas chocan con este problema de que no sabían ni siquiera que necesitaban este tipo de producto, que necesitan contratar este tipo de servicios para poder trabajar con otros, que ellos pueden llegar a pensar, ¿sabes qué? Hago mi empresa de metal, ejemplo, y ya con eso puedo trabajar con un Toyota. No, pues justo, o sea, muchas veces sí ven, o sea, nosotros obviamente con temas de marketing y todo el tiempo estamos diciendo, bueno, nosotros cómo te podemos ayudar para que tú tengas esta información, pero ya también trabajamos con empresas grandes para tener justo este programa de sumar a proveedores, ¿no? Entonces ya de entrada llegan muchos y nos dicen, oye, pues justo esta empresa me está pidiendo mi número 2, entonces vengo contigo porque me urge ya empezar a venderle, me urge ya tener como esa relación comercial. Ok, oye, y en temas ESG, justo que es tu principal producto, tu principal tema, ¿sientes que también dentro de las empresas ha cambiado la perspectiva de este tema del ESG, que digo, tampoco son siglas que tengan tanto tiempo existiendo o utilizándose en tema negocio,
pero ¿consideras que también el puesto, el trabajo y las empresas ya están invirtiendo más dentro de esta parte? Sí, o sea, definitivamente yo creo que los temas de ESG es una tendencia, pero justo muchas de las empresas no identifican que esos criterios ya los llevan haciendo por mucho tiempo, Sí. ¿no? Entonces es que dicen, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer como este diagnóstico de los criterios ESG, ¿no? Que es lo que nosotros les ayudamos. Entonces sí, muchas cosas son muy básicas, ¿no? De, oye, tienes un recibo de luz, pues eso está orientado a un tema ambiental específico, ¿no? Tienes una política de diversidad e inclusión, bueno, eso está orientado a un tema social específico, ¿no? Entonces muchas cosas ya las hacen, pero no las identifican como temas de ESG, ¿no? Y pues sí vemos que a nivel internacional la regulación va justo pidiendo más información ESG, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, o sea, ya hay una iniciativa para justo reportar criterios ambientales y sociales en la cadena de suministro, ¿no? Entonces es un proceso de debida diligencia que tienen que llevar las empresas, ¿no? Okay. Eso, por ejemplo, en la Unión Europea, también es específico en Alemania, ¿no? Entonces, pues, mucha gente que quiera trabajar con estos países o empresas de estos países de cierto tamaño van a tener que empezar a reportar los criterios, ¿no? Entonces también, pues sí, por temas regulatorios internacionales, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, pues también mucha gente que quiera trabajar con empresas de Estados Unidos que están teniendo como compromisos de reducción de emisiones, pues van a tener que empezar a reportar este tipo de información. Y que no nos vamos tan lejos, son Estados Unidos y Europa, que ya desde México los que quieren empezar su negocio aquí ya se está empezando a regular más esta parte. Lo cual significa que vas a necesitar más permisos, más tema de las famosísimas NOM, que vas a tener que invertir también dentro de esto. Y digo, dentro de esta parte tengo una pregunta que justo, ustedes ayudan a más de 20,000 empresas a crecer de una manera pues sostenible dentro de esto. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas en América Latina a su transición hacia prácticas más sostenibles y responsables? Pues muchas veces que no saben de dónde parten y menos hacia dónde quieren ir, ¿no? Entonces, pues sí, es muy difícil que en principio hay como falta de conocimiento en esta parte de ESG, ¿no? Entonces, que puedas tú analizar todos los criterios y todos los subtemas y todo lo que tiene que ver con estos criterios y que sepas dónde estás, ¿no? O sea, muchos de nuestros clientes dicen, bueno, sí me suena muy bien este tema de ESG, quiero empezar. Y cuando empiezan a hacer el cuestionario se dan cuenta de muchas cosas que les hacen falta. Sí. O que ya tienen, ¿no? Entonces dicen, bueno, ya tengo mucha más claridad de dónde, o sea, como de generar un plan desde dónde quiero ir, porque ya tengo un diagnóstico, ¿no? Entonces yo creo que juntar esa información es como el mayor reto, ¿no? Por ejemplo, lo vemos obviamente para empresas chicas que dicen, bueno, no sé, ¿no? Ni siquiera que tengo que medir ni cómo se mide ni nada. Entonces ya tú le haces preguntas muy específicas, ¿no? O sea, por ejemplo, para gases de efecto invernadero, dices, oye, bueno, ¿cómo se transportan tus empleados? ¿No? Entonces, pues la mayoría en coche, en transporte público, etc. Todo eso se puede medir y ya cuando ya les preguntas específicamente dices, bueno, o sea, como que ellos hacen conciencia, ¿no? Eso para empresas pequeñas. Para empresas grandes, pues vemos que ya tienen obviamente ellos sus áreas de sustentabilidad, tienen, ¿no?, sus consultores, etcétera, pues ya tienen como muy claro a nivel interno como esta medición, pero ¿qué pasa con su cadena de suministro? ¿No? Sí. Entonces ese es un reto, o sea, ¿cómo sé cómo está mi cadena de suministro en todos estos criterios? ¿No? Entonces en eso también los apoyamos para decir, oye, pues yo te doy un diagnóstico de todo tu portafolio, de cómo está, y algunos proveedores en los que te tuvieras que centrar y decir, oye, tú saliste por calificado en este tema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que lo puedas? O sea, ustedes sí pueden ayudar a una empresa a lograr este net zero que actualmente están buscando ya bastantes empresas dentro de muchas industrias. Sí, pues más que nada como ayudarlos en el plan de descarbonización, decirles como el diagnóstico. Decir, oye, pues mira, tienes estos 7 proveedores que en criterios ambientales están muy mal calificados, ¿no? Entonces, o sea, nosotros ya no nos metemos como a ese segundo paso de decirles, oye, ¿cómo? Sino más bien de darles el diagnóstico, ¿no? O sea, decir, oye, bueno, de tu portafolio de proveedores, así están calificados y por esto, ¿no? Esta es su calificación, este es su tema, etc. Ok, y justo es que era una pregunta que yo tenía, ¿cómo llegaban a alinearse con la parte de los proveedores? Que vemos que es el principal reto en las empresas. Vemos empresas dentro de la parte, no sé, automotriz, en la parte de logística, que a veces decimos, bueno, logística, ¿qué contraria? Bueno, empezando por los carros, pero ya no es solo eso, ¿no? La parte de los productos que ellos mismos consumen.
Ustedes pueden ayudar, por ejemplo, también a este tipo de empresas a reducir su misma huella de carbono que ellos generan en esta transición que ahorita existe hacia la movilidad sostenible. Sí, pues justo es en esa parte, ¿no? O sea, nosotros les decimos, oye, bueno, o sea, con preguntas muy específicas yo le puedo hacer a un proveedor de decirles, oye, bueno, a ver, tú utilizas refrigerantes, o sea, como muchas preguntas en los tres alcances, entonces ya tener como una medición más específica, entonces ellos pueden decir, bueno, yo genero por mi cadena de suministro tantos gases de efecto invernadero. Okay. Entonces, mi plan es apoyarlos o que tengan alguna estrategia ellos para reducir. Entonces, yo en 10 años voy a poder reducir tantas emisiones con estos programas o con estas acciones. Y para esto ustedes ya están empezando a utilizar algún tipo de tecnología que hemos visto el uso de la inteligencia artificial dentro de las predicciones para algunas empresas. ¿Ustedes se aprovechan de este tipo de herramientas o tal cual es una experiencia que tienen ustedes y lo aplican dentro de? Sí, pues nosotros justo utilizamos un sistema modelado para sacar gases de efecto invernadero si no contamos con la información directa, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, oye, bueno, de tu portafolio, así, ellos no me han llenado nada de información, pero te puedo decir que tu portafolio o este proveedor en específico, con un sistema modelado de gases de efecto invernadero, te puede decir cuántos CO2, ¿no? emite. Y entonces tomamos en cuenta, por ejemplo, el tamaño, la industria, hasta región, etcétera, como para decir, oye, bueno, pues en un sistema modelado, en una herramienta específica, te podemos decir que estos son los gases de efecto invernadero. Y digo, de la información que tienes, digo, no sé qué tanto me puedes brindar ahorita mucho en números, pero ¿cuáles ves que son las industrias actualmente que más están invirtiendo dentro de esto, ya están procurando la parte sostenible? ¿Y cuáles ves que todavía no y deberían empezar a hacerlo? Pues mira, o sea, tenemos la verdad, sí, un poco como los usual suspects, ¿no? Que están en el ojo o en la mira del público como industrias que son contaminantes, ¿no? Sí. Entonces sí tienen como más el compromiso y la responsabilidad de reducir estas emisiones, ¿no? O sea, pues todas las industrias extractivas, ¿no? Sí. Pero como tú bien mencionabas, pues también manufactureras, automotrices, ¿no? O sea, ellos son los que vemos que tienen como más interés en este sentido. Obviamente también servicios financieros, ¿no? O sea, porque también está relacionado mucho pues, el riesgo. O sea, si tú vas a invertir en un proyecto que tiene algún riesgo reputacional, operacional por estos criterios, ¿sí? Pues ya vemos que se está mapeando mucho más, ¿no? Entonces ellos también ya están analizando sus portafolios en este sentido, ¿no? O sea, porque está relacionado a riesgos. ¿Y qué industrias deberían de empezar? Pues yo te lo juro que la verdad yo creo que todo el mundo debería de empezar a mapear porque, pues sí, o sea, son cuestiones reputacionales y operacionales que te pueden ayudar a tu negocio a final de cuentas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú dices, o sea, tenemos muchos casos que dices, bueno, yo he podido reducir costos específicos por revisar estos temas ambientales, ¿no? O sea, en temas de electricidad, ¿no? O sea, yo, bueno, pues es que cambié mis focos, puse paneles solares, etcétera, y todo esto pude reducir costos. O también, por ejemplo, pues tengo proveedores que tienen algún riesgo climático, entonces pues también reduzco ese riesgo de si mañana no me puedo proveer por un huracán o por, ¿no? O sea, por muchas cosas. Entonces yo creo que este diagnóstico o este análisis todo el mundo lo debería de hacer. Y en este caso ustedes pueden trabajar o ya trabajan en alianza con algunas empresas dentro de los países donde laboran para poder lograr esto, que digo, vemos al reto a veces de falta de energía por temas de X y motivo, clima y todo, y pues entonces entra la parte de almacenamiento, ¿no? O de repente, bueno, vamos a invertir en energía solar, pero a ver, ¿cuáles de estos realmente te pueden financiar a ti como empresa pequeña y cuáles a ti empresa grande te conviene hacer una compra del equipo? ¿Pueden trabajar esas alianzas ustedes o recomiendan empresas o cómo funcionaría esta parte? No, pues en este caso no, o sea, específicamente no. No hacemos ya como segundo paso, ¿no? Que te mencionaba yo, o sea, ya no les decimos como acciones específicas ni nada, sino como que les damos el diagnóstico, ¿no? Así como les damos el diagnóstico con toda la otra información, o sea, de que nosotros les podemos decir, bueno, pues un nivel de riesgo, etcétera, pero ya no nos metemos más en que tú tomes tu decisión de qué hacer más adelante, ¿no? Pero sí, pues obviamente tenemos alianzas con proveedores de datos, a nivel internacional, por ejemplo, los que nos ayudan a modelar los gases de invernadero, quienes nos proveen los datos de las listas de estaciones o de noticias, o sea, en eso sí tenemos como distintas alianzas y proveedores de datos.
Y por ejemplo, ¿qué tecnologías te estás viendo que están creciendo, que ya buscan utilizar dentro de todo esto? O sea, pues justo en la parte de reporte, o sea, ahorita puede ser como tecnología muy básica, pero es, o sea, si tú vieras ahora como los puntos de dolor que tienen muchos de nuestros clientes, literalmente usan Excel de sus proveedores para recopilar esta información, Sí. ¿no? Entonces dices, bueno, ahora, digo, no sé, así que digas, bueno, está súper tecnología, pero al menos, oye, un cuestionario que te puedas meter, salir en una plataforma que puedas llenar y que esté automatizado en una plataforma que te da a ti una visualización de tu portafolio, pues sí es muy distinto a que tengas que estar llenando los Exceles, viendo la información, cómo la mides, cómo la visualizas. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Sí. en ese sentido, y bueno, la que nosotros nos permite también a nivel internacional de tener toda la información de fuentes públicas. ¿no? Entonces, o sea, nuestro sistema está automatizado por los cuestionarios de las empresas y toda la información que haya fuera de la empresa con criterios ESG, ya sean noticias, ya sean sus sitios web, sus reportes o información de terceros, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay una ONG que tiene una lista de empresas que están violando derechos humanos, de eso, o sea, todo nuestro sistema va viendo toda la información que está allá afuera, ¿no? Entonces nosotros ya a nivel internacional tenemos 70 millones de calificaciones ESG, pues principalmente por fuentes públicas. Sí. En México tenemos 160,000. Entonces, ya nada más de información que hay allá afuera, de nombre de empresa y ligado con alguno de los criterios y pues nuestra metodología nos ha permitido darles alguna calificación. Que es un extra que ustedes tienen, que al final, al tener tantos años, pues se puede permitir decir que yo tengo información de más tiempo para también conocer ciertos datos. Y a ustedes les toca entonces esta labor de tanto las empresas que ya tal vez están muy automatizadas, como las empresas que todavía no le están a pesar de ser muy grandes. Exacto. Y mira, aquí hay algo que me encantó mucho escuchar de la página, que es que se define como una empresa con mentalidad de startup, a pesar de ser una empresa de tantos años. Es muy raro ver este tipo de combinación. Y mi pregunta aquí es cómo mantiene el equilibrio entre la innovación ágil y la solidez de una empresa con más de 200 años de experiencia, especialmente en el contexto de ESG. Sí, pues justo es esta tecnología y estos datos, ¿no? O sea, cómo los sintetizas y los visualizas y todo, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos, bueno, pues hay muchos nuevos procesos y muchas nuevas tecnologías, por eso nos consideramos también como una parte como de startup, ¿no? O sea, muchas cosas nuevas, a información que ha habido pues toda la vida, ¿no? Históricos que tenemos, pues desde, como dices, desde 200 años, ¿no? Pero, por ejemplo, un caso muy específico que nosotros tenemos en nuestro mapa de, pues sí, nuestro roadmap más adelante, como decir, o sea, ahorita yo te puedo decir, bueno, ¿cuál es tu calificación? Sí. Y tengo información como de dónde viene, si es de noticias, etcétera, pero tal vez no te puedo dar el dato, porque imagínate que nuestro sistema procesa ya hoy en día 70 millones de calificaciones a nivel global. Lo que nos va a permitir, por ejemplo, en la inteligencia artificial es que eventualmente yo te puedo decir, pues mira, es esta página, en esta saqué este dato, etcétera. Pero ahorita no existe como o sea, lo estamos obviamente implementando, pero la capacidad, o sea, sin inteligencia artificial sería muy difícil que yo te pudiera dar, obviamente, todos los datos que salieron de tu empresa en el histórico, en todos los criterios. Entonces, pues ahí sí es como te apalancas de las herramientas que hay para poder sintetizar y dar toda la información. Okay. Mira, hay una industria que se me olvidó preguntar, que digo, lo hablamos un poquito al inicio, pero estoy seguro que mucha gente va a tener interés porque es de las industrias que más están creciendo, que es la parte que hablábamos de tecnología, que podemos hablar de dos partes, la parte de robótica, que es muy fácil medir el tema del consumo energético porque son las mismas plantas, pero esta parte de los softwares, que a veces uno piensa que qué tanto puede gastar en consumo energético un data center y pues hablamos de que en los próximos años va a ser el 8% del consumo a nivel mundial en tema energético. ¿Ustedes cómo ya están trabajando con ese tipo de empresas para poder mejorar este tema junto con ellos? Pues mira, o sea, nosotros ahorita, o sea, en el caso de México en específico, no tenemos todavía empresas. O sea, es bastante nuevo nuestro producto de ESG, entonces no tengo así un caso que te pueda decir como específicamente de una Big Tech que estemos trabajando. O sea, sabemos que ellos ya también, en muchos casos, si son de datos, ya tienen como la información.
Pero creo que en específico lo que me serviría es ver, bueno, o sea, si yo ya tengo un consumo muy alto de electricidad, ¿qué iniciativas puedo tomar? Decir, oye, bueno, temas de eficiencia energética, o sea, ¿tienes alguna oportunidad ambiental o alguna certificación ambiental o alguna iniciativa ambiental que te permita como balancear este impacto que tienes de contaminación? Entonces creo que eso les ayudaría también a decir, bueno, ok, pues yo mi consumo de electricidad y lo que genero pues es alto, pero compenso porque tengo otras iniciativas, otras certificaciones o apoyo estos proyectos o compro bonos de carbono, ¿no? O sea, como que ver otro lado o también decir, bueno, pero pues en la parte de responsabilidad social tengo muchas iniciativas o tengo muy bien la calificación, ¿no? O sea, algo, por ejemplo, que le sirve mucho también a nuestros clientes es ver cómo están comparados dentro de su industria, ¿no? Entonces tú dices, bueno, estas Vintec o las industrias extractivas dicen, bueno, tal vez no tienen la mejor calificación ambiental, pero su industria no la tiene porque, pues, por naturaleza tienen algún impacto negativo, ¿no? En lo ambiental. Entonces, eso también les sirve mucho, decir, bueno, ok, mi calificación no es la mejor en temas ambientales, pero mi industria no la tiene, pero sí es mejor que la industria, ¿no? Entonces, eso ya me permite estar tranquilo. Y con las iniciativas en la parte ya humana que vemos en cualquier empresa, y creo que para cualquier producto, el mayor reto no es tanto el cambio hacia otro tema energético, sino la parte humana que haga ese cambio, oye, pues apagamos o hacemos esto, dejo de consumir tanto esta parte. ¿Cómo es que ustedes trabajan con ellos si tienen algún caso de éxito que hayan logrado hacer este cambio desde la parte de las personas dentro de la empresa? Sí, pues mucho es de conciencia, ¿no? Y es toda esta parte que te digo de la importancia de hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos haciendo estas preguntas muy específicas, es cuando se empiezan a dar cuenta de decir, oye, pues claro, no tengo una política de diversidad de inclusión, ¿no? O por ejemplo, pues nunca había hecho un conteo de cuántas mujeres tengo en niveles de liderazgo, ¿no? O cómo está conformado mi consejo de administración. O sea, como cositas que tal vez no se preguntan, que están orientadas a que sean tus empresas más responsables, ¿no? Ya sea social o ambientalmente. Y entonces, cuando hacen este diagnóstico ya pueden tener mucho mayor claridad de lo que les hace falta o hacer. Y digo, metiendo un poquito tal vez de miedo a las empresas, ¿qué puede suceder si no hacen en tiempo esta parte de ver su estudio de temas de ESG? Os digo, de muchas cosas, pero hablando de este en específico, ¿qué puede llegar a suceder una empresa que no evalúa esto año con año? O casi mes con mes, hablando de las temporadas en las que estamos. Sí, pues, por ejemplo, eso es una ventaja que nosotros tenemos. Nosotros podemos actualizar la calificación a nivel mensual. Excelente. Hay proveedores de datos que te dan nada más información a nivel anual, porque por ejemplo usan reportes anuales, etcétera, ¿no? Entonces, como nosotros usamos información pública con también la información que nos da la empresa, nosotros actualizamos el sistema mes con mes. Entonces, tú puedes ver cambios de una empresa mes con mes dependiendo de si tuvieron como iniciativas o salieron noticias buenas o malas o lo que sea. Que lo que mencionas es poco común. Y o sea, justo lo que decíamos de... Justo, ¿qué puede pasar a una empresa si no está haciendo... Claro, si no toma estas iniciativas. Pues hemos visto, o sea, en muchos casos que no tengan estas relaciones comerciales con empresas que ya necesitan por regulación mapear, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso muy específico hemos tenido clientes que nos llegan y nos dicen, no, es que quiero mapear en mi cadena de suministro temas de trabajos forzados, trabajos infantiles, ¿no? O sea, que eso ya por temas de regulación en muchos lados ya, o sea, imposible tener, ¿no? Entonces dices, bueno, pues si lo tuvieras, en ese caso, pues pierdes ese socio comercial, ¿no? Entonces, que tengas como ese mapeo. Y por otro lado, también yo creo que sí es muy importante por los riesgos reputacionales y operacionales, ¿no? O sea, tú tienes, oye, estás trabajando con un proveedor que se mete en un escándalo porque tiró residuos en un río, ¿no? O sea, eso te afecta a ti de manera reputacional a tu negocio muy fuerte, ¿no? También, por ejemplo, lo que mencionábamos pues, de los riesgos climáticos, ¿no? O sea, desafortunadamente, pues hemos visto ahorita muchos huracanes y muchas cosas. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo puedo reducir ese riesgo o mapear esos riesgos o tener un plan B
pues haciendo este análisis, ¿no? Sí. O sea, cómo, o sea, de este análisis de mis proveedores, pues cómo están en riesgo climático, cómo están en temas reputacionales que tengan que ver con temas sociales, de derechos humanos, de diversidad, de inclusión, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo eso al final de cuentas afecta a tu negocio y tu resiliencia, ¿no? Y actualmente ves que hay tendencias dentro de estos temas de ESG que estén sucediendo fuera de Latinoamérica, porque cuento mucho a Latinoamérica como uno solo porque vemos cosas un poquito repetitivas en esto, en el buen sentido, no en el malo necesariamente, pero que esté pasando ahorita ya en Europa o en otros países y que todavía no llega aquí esta tendencia y que va a ayudar al tema de ESG. Pues sí, o sea, vemos, porque lo que te comentaba, hay muchas iniciativas de debida diligencia para cadenas de suministro, entonces creo que eso afecta directamente, pero sí vemos, por ejemplo, en el caso de América Latina, que hay países donde están más avanzados en temas de regulación, por ejemplo, Chile, en temas de ESG, y pues vemos, por ejemplo, en el caso de México, que hay iniciativas específicas, por ejemplo, como de taxonomía verde y todo, que también van orientando estas iniciativas de sustentabilidad, ¿no? Entonces, tal vez no cuestiones específicas de regulación de reporteo, pero sí que va orientado hacia ese lado, ¿no? Y pues sí, me parece que creo que en la administración pasada hubo una iniciativa que no salió de ley, pero en México también para que haya una ley de debida diligencia para las empresas. Entonces digo, en este caso no ha pasado, pero como que se ve que hay iniciativas y empieza a haber como más tracción para que las empresas empiecen a reportar sobre criterios, ¿no? Sabemos, por ejemplo, las AFORES ya sí piden, la CONSAR pide que las AFORES reporten criterios específicos de ESG en sus portafolios, ¿no? Y es esto lo que te digo, ¿no? O sea, si tú vas a invertir, bueno, ¿cómo vas a garantizar que donde inviertes, pues no exista ningún riesgo? Porque no estamos tan alejados de empezar a ver impuestos hasta en la parte de qué tanto estás tú generando en temas de contaminación, en la parte de que tienes ciertos mismos problemas de ESG, se va a empezar a generar algún impuesto que puede sonar muy loco, pero real estamos ya viendo en algunas empresas, en otros países que ya sucede. De si tu empresa está arriba de cierto punto, a ti ya se te cobra un impuesto mayor que a la empresa que no, y si tú estás usando ciertas energías, también se te reduce. Sí, exacto. Y bueno, no nada más en temas de regulación, o sea, creo que es importante también considerar que ya, o sea, las nuevas generaciones no compran cosas de empresas que no son responsables, ¿no? Entonces ya son mucho más conscientes y dicen, oye, yo no voy a comprar estos productos que hacen este daño o a esta empresa que no es responsable. Y también hay gente que ya tampoco quiere trabajar, si de yo no voy a trabajar en esta empresa, ¿qué? ¿No? Entonces también creo que la conciencia social ha empujado también a que existan estos iniciativas. Y digo, es una pregunta que hago mucho normalmente en las entrevistas, pero porque es un reto que yo estoy viendo en todas. ¿Qué tan difícil ha sido para empresas como ustedes el encontrar talento que trabaje dentro de, que digo, no es que tal cual exista una carrera que yo sea siendo experto en temas de ESG, por ejemplo, que es el caso? ¿Cómo es que ustedes encuentran a estas personas y si se les ha hecho un reto también poder encontrarlos y retenerlos? Pues sí, o sea, más que nada o sea, en cuestión como de ofrecer nuestras soluciones, sí nos ha costado trabajo más en México. O sea, por ejemplo, porque tenemos obviamente ahí Dun & Bradstreet a nivel global, pues es muy fácil para ellos como decirnos, oigan, pues es que busquen al líder de sustentabilidad, ¿no? Y dices, pues sí, hay muy pocas empresas en México que tienen un líder de sustentabilidad. Y sí es un reto, por ejemplo, para juntar toda la información, porque no es nada más información administrativa, por ejemplo, de los recibos de luz, ¿no? También es información de RH, ¿no? De cómo están en cuestiones de empleados, de seguridad, de salud, también es información, o sea, como que hay mucha información que no está consolidada, entonces eso también es un reto, porque no hay una persona que te diga, yo doy seguimiento a las iniciativas ESG, ¿no? Y sí, o sea, sí hemos visto que eso para nosotros ha sido un riesgo como decir, ¿quién es la persona que hay que ofrecerle estas herramientas, ¿no? que te puedan ayudar? Y ustedes sí buscan también implementar a ellos el, oye, búscate este puesto dentro de tu empresa porque, bueno, puede ser un gasto extra como tema sueldo, pero a la larga este experto puede ayudarte a reducir muchísimo más en todas estas partes porque ya trabajaríamos de la mano con él. No, o sea, no de manera así directa, pero sí nosotros, por ejemplo, nuestra metodología toma en cuenta mediciones que usa principios de Naciones Unidas, decirte, oye, a ver,
tú tienes una iniciativa para reducir, no sé, tus emisiones, ¿no? Eso es como o compromiso, tienes un compromiso, ¿no? Ese es como el primer nivel de madurez. Sí. Tienes un compromiso y una política, ese es otro nivel de madurez, ¿no? Tienes un compromiso, una política y una persona que te ayuda a reducir emisiones, etcétera. Entonces ahí también se dan cuenta como cuál es el nivel de madurez del compromiso que tienen estos criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas de una persona, una política, etcétera, estás hablando como del nivel más completo de madurez en esta iniciativa. Entonces, indirectamente les estás diciendo que pues debe haber procesos específicos, políticas específicas y personas específicas que den seguimiento a estas iniciativas. Ok, entiendo. Digo, es que esta parte también la quiero sacar, ¿no? Por si a alguien le surge también, poder conocer cuál es la labor que estaría aquí dentro, saber qué trabajo se va a estar haciendo. Y también, digo, entre esta información que ustedes tienen, no sé si también pudieras tú platicarme, ¿cuáles son actualmente los temas de energías que estás viendo que se están haciendo más tendencia en países como México principalmente? Que digo, a veces dicen nuclear, bueno, pues ¿qué tanto se da aquí? No. Oye, la parte solar, sí, pero ¿qué crees que no se está ocupando tanto como uno piensa? Oye, la eólica, curiosamente, es más consumida a nivel mundial que la solar y en México casi no la vemos tampoco. Claro, pues sí, mucho tiene que ver también pues el marco regulatorio y las iniciativas a nivel de política pública que existen en los países para pues, fomentar que se desarrollen estas iniciativas, ¿no? O sea, vemos aquí que hay una tendencia para fomentar que haya mucho más energías renovables, ¿no? Porque pues nuestro país tiene mucha capacidad para poder dar energías renovables, pero no depende nada más de eso, ¿no? Depende de muchos factores de regulación, de incentivos, etcétera, que también vienen de un nivel gubernamental, ¿no? Entonces, ¿tú ves alejado que se logre esto? ¿O realmente sientes que puede llegar a pasar en los próximos 6 a 10 años ya poder tener esto más regulado para poder hacer el uso correcto, mayor y mejor de este tipo de energías? Sí, yo creo que la tendencia es clarísima que sí, y más que nada por la capacidad que te puede brindar como país, ¿no? Entonces, si tú estás hablando, por ejemplo, que México es estratégico por nearshoring, pues estás hablando que va a necesitar una capacidad, pues sí, energética y a nivel así de electricidad, que sea mucho mayor, ¿no? O sea, porque les debes de garantizar a las empresas que vengan y se sienten acá que tengan esa capacidad, ¿no? Entonces, solo con estas asociaciones y estos incentivos de fomentar pues, fuentes renovables, etcétera, es que se puede alcanzar como esa capacidad de generación. Y por ejemplo, ya en temas, pasándonos ya a lo último, que es conocer un poquito también temas de decir, ¿qué podemos esperar también de la empresa, temas de negocio, crecimiento? ¿O ustedes qué están buscando desarrollar aquí en México para los próximos años, ya diciéndome que la parte de ESG es relativamente nueva? Sí, pues nosotros la verdad estamos impulsando mucho que las empresas tengan toda la información posible para tomar las mejores decisiones comerciales, ¿no? Entonces te decía, por ejemplo, esta parte de compliance también es muy importante para las empresas, ¿no? O sea, que dices, oye, obviamente está orientado a casos muy específicos de prevención de lavado de dinero y anticorrupción, pero pues que son temas muy importantes que luego las empresas no toman en cuenta, ¿no? Entonces se acaban haciendo negocios con una empresa, como dices, fantasma, o que está vendida como en algún pues sí, tema de lavado de dinero o de corrupción, etcétera, que les afecta mucho. Entonces, pues sí, nosotros lo que estamos haciendo es tratar pues sí de robustecer nuestra base de datos, de poder generar la mejor información y también pues la forma más fácil de brindárselo a nuestros clientes, ¿no? O sea, que sea de la forma, pues sí, o sea, más fácil para consumir, ¿no? Esta información, para analizar esta información y acompañarlos en el proceso de decir, oye, bueno, para ver si tú tienes que sumar 1000 proveedores, yo te ayudo, ¿no? O sea, yo te ayudo en hacer este análisis de información, en juntar toda esta información, todos estos datos, esta documentación para como aligerarte esta carga, ¿no? Entonces, pues nosotros eso, como seguir fomentando tener pues nuestras bases de datos lo más robustas, y pues sí, hacer alianzas también estratégicas y todo eso para tener la mejor atención a nuestros. Y por último, siempre me gusta dejar un espacio al final por si hay algún tema que te gustaría tocar y se nos olvidó tocar, algún mensaje que te gustaría dejarle justo a estos líderes de sustentabilidad, de ESG, directores generales que todavía toman ese tipo de decisiones,
¿Algún mensaje que a ti te gustaría dejarles a ellos? Pues sí, que al final de cuentas es, o sea, los criterios ESG antes pienso que estaban como pensados como más de compromiso, de responsabilidad social. Nosotros ya lo hemos orientado a riesgos, ¿no? Entonces que sí, o sea, se tomen el tiempo para ver las opciones que hay allá afuera para hacer estos diagnósticos, para poder evitar estos riesgos reputacionales, operacionales, mejorar costos, todo eso para pues que sepan que habemos herramientas y personas que estamos aquí dispuestas a apoyarles a que lleguen a hacer estos diagnósticos y a mejorar y a tener pues, un mapa más claro de hacia dónde quieren ir en sus criterios ESG y pues prevenir toda esta parte de riesgos. Excelente, pues digo, de verdad quiero agradecerte aquí por el tiempo que nos dedicaste, por estar platicando y conocer más de lo que Cial está haciendo, como dice, una parte nueva, pero ya se está viendo el tema de riesgo en la parte de ESG, por lo cual creo que estamos en momentos clave por todo lo que está sucediendo para empezar a hacer una inversión dentro de esto, empezar a investigar más de esto y pues en caso de que tengan dudas, acérquense con los expertos, con Alejandra para que les platique un poquito más en caso de que tengan dudas y pues de nuevo, gracias por el espacio para la entrevista. No, de qué, gracias a ustedes y sí, cualquier duda, cualquier tema, aquí pueden contactarnos. ¿Cómo los pueden contactar? Bueno, tenemos nuestra página, cialdnb.com, ahí cualquier cosa y pues bueno, yo le puedo dejar mis datos a ustedes y lo quieren ahí comunicar con mucho gusto. Con gusto se los compartimos. Así que muchísimas gracias Alejandra y a nuestra audiencia que nos acompaña en estas entrevistas todos los días. Les deseamos una excelente tarde y pues que pasen un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.